carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, y vamos a continuar con esta serie que teníamos pendiente todavía. Hablando sobre la sujeción mutua. Efesios capítulo 6, gracias hermano. Versículos del 5 al 9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana casi tarde. Bien. Hemos estado viendo lo que es el orden que presenta el libro de Efesios en cuanto a la estructura de los, rangos. Yo creo que queda un poquito peculiar decir, en cuanto a lo que es la estructura de la obediencia que debemos seguir. Cristo la cabeza de la iglesia, Cristo la cabeza de todo, el que lo llena todo en todos y por todos. En la estructura del hogar, posteriormente, vemos después de Cristo al Padre, la madre, los hijos, etc. Estamos viendo en esta serie concreta cómo el esposo tiene que sujetarse a Cristo, cómo la esposa se sujeta al marido, que obviamente se sujeta a Cristo, cómo los hijos se sujetan al padre y a la madre. Y ahora continuamos viendo lo que es la relación entre los siervos y los amos, o entre empleados y jefes, y viceversa, jefes y empleados. Hoy veremos, como ya vimos la semana última que estuve hablando de este tema, lo que era una relación laboral entre el empleado y el jefe. Hoy hablaremos un poco acerca de el jefe y el empleado. Si vamos al libro de Eclesiastés, vamos allí un momento, Eclesiastés, capítulo 5, versículo 8, deja un dedo en Efesios. Eclesiastés 5, 8. Después de Proverbios está Eclesiastés. Dice la Escritura en Eclesiastés 5:8: Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. No todos los que estamos aquí, quizás la minoría de los que estamos aquí, en determinadas circunstancias hemos tenido puestos de responsabilidad o de encargados o la posibilidad de ser jefes. Obviamente todos estamos llamados a liderar. Y lo primero que tú tienes que liderar como creyente es tu propia vida. Una persona que se proclame, se denomine como cristiano y no tenga lo que dice la Escritura, dominio propio, que es uno, o forma parte de lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hablando de ese dominio propio, esa capacidad que tenemos que tener nosotros en general como creyentes. Si usted no puede gobernarse a sí mismo, ¿cómo usted cree que podrá gobernar a otros o dirigir a otros? Hay que tener dominio propio, la capacidad de gobernarnos. ¿Alguno de ustedes se ha dado en alguna ocasión
de alta, entre comillas, como autónomo en España para ser autoempleado, o alguno de ustedes ha ocupado puestos de encargado. No siempre el estar en un puesto de encargado es algo que compense. No siempre compensa, ya sea en lo económico, ya sea en lo mental, ya sea en lo emocional. Aunque te ofrezcan quizás un poco más de dinero, no quiere decir que esa cantidad de dinero te merezca la pena. Escuchaba a un hermano que nos hablaba acerca de esto, que le hacían encargado, pero que le pagaban 200, 300 euros más. Pero lo que le implicaba eso en cuanto a horas de trabajo extra o en cuanto a responsabilidades, no equilibraba esa cantidad de dinero. En algunas ocasiones sí, pero en otras no. Porque sobre el encargado descansan todos los demás. Y se supone que el encargado, si algo no sale o no funciona, tiene que hacer que eso funcione y que salga. Tiene que saber de todo. Eso sería lo normal. Pero lamentablemente no siempre es así. Si usted funge en un momento concreto, en una empresa o en una institución, no finge, no, funge. Son primas. Como encargado, usted tiene mucha responsabilidad sobre usted. Estuve viendo una entrevista que hacían a un japonés acerca de cómo era la relación laboral entre ellos, los japoneses. Y es una cosa enfermiza. Allí en Japón es una cosa que yo creo que en el esquema cerebral nuestro no entra. La persona que es el jefe de la empresa prácticamente adopta como hijos suyos a sus empleados. En la entrevista que le hacen es para recibirle como prácticamente hijo o parte de su familia. Aparentemente es bonito, pero luego se convierte en una relación perniciosa y muy enfermiza. Porque no te puedes ir del trabajo antes que el jefe. Tu horario es de 8 a 3. Y habéis visto en alguna ocasión, vi en la noticia una cosa muy extraña. Cómo eran las huelgas laborales en Japón. ¿Usted sabe cómo es? Trabajar el doble o el triple. Dice, ¿y qué huelga es esta? Van por otra vía. Los japoneses van por otro mundo. Es una cosa muy peculiar. Pero en esa relación con el jefe, si el jefe te dice, al terminar el trabajo vamos a comer, ya vas a comer con el jefe. No es que tú tienes un compromiso, no es que tú, no, es que vas a comer. Si tú te vas antes que el jefe, estás mal visto porque estás alterando el ecosistema y la estructura del trabajo. Y te hacen responsable del bienestar y de la economía de todas las familias, de todos los que están ahí. Y es una presión salvaje. Ahora mismo la tasa de suicidios en Japón, la presenté en algún momento concreto, si mal no me viene a la cabeza, pero es altísima, porque la presión a la que están sometidos, o sea, da igual que usted tenga carrera o no tenga carrera, es muy alta y eso no es para cualquiera. No es para cualquiera. Tienen muy pocas formas en su estructura, en su cultura, de botar el golpe, como decimos los dominicanos, decimos botar el golpe, como de relax, lo que llaman el ikigai o el hobby. No tienen muchos hobbies los japoneses, pero lo que suelen usar es el tema del karaoke. Entonces ellos allí se desahogan y ponen canciones, rata inmunda, animal rasta, y se van acordando bueno, habrá en japonés, bueno, habrá alguna cosa así. Pero es la forma que tienen ellos de desahogarse. En un sitio cerrado, el grupito de empleados van, ya he visto, según ellos, que hay edificios completos que ya no vive gente, sino que se han dedicado solamente a hacer salas insonorizadas para eso. Porque es la forma que tienen de desahogarse, de despotricar y de acabar con su jefe. Mientras están ahí, ahí, no pueden hacer nada, imagínense. Pero van a esas salitas allí, le alquilan los 5 o 6 empleados que el jefe los está machacando y ponen ahí las canciones y beben sake y se despiborran y ahí el jefe es un guarro. Y dirán todo lo que tengan que decir. Habitualmente de los jefes siempre se suele, en la mayoría de las empresas hablar no muy bien, en la mayoría, no, supongo que ustedes los cristianos, no, amén. Pocos amenes, pocos amén. Se supone que ustedes los cristianos no, o nosotros los cristianos, no hablamos mal de los jefes, sino como dice la Biblia, les obedecemos con temor y temblor. Amén. Bueno,
Por eso, Japón va por otra vía, es otro mundo. Nosotros los creyentes hemos sido llamados a servir como a Cristo, no al ojo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, versículo 7, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea empleado o sea empleador. Independientemente de tu condición, el Señor actuará y obrará contigo conforme a tus obras en este aspecto, porque eso es lo que dice aquí la Escritura. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero no se queda aquí, sino que pasa al siguiente punto. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Hay una misma norma tanto para el amo o el jefe como para el empleado. Usted, como encargado, tiene un jefe. Acabamos de leer que sobre el alto, Eclesiastés 5:8, hay uno más alto. Y sobre ese hay uno más alto que todos. Y ese es el mismo Dios. Que usted llegue en un momento concreto de su vida, por la gracia de Dios, a una posición de encargado, de jefe, no le convierte en un Dios, con minúscula. Bueno, eso sería debatible por algunos que dicen vosotros sois dioses con minúscula. Pero no le convierte a usted en el cacique del pueblo. Hubo uno, Nabucodonosor, que al verse con las bendiciones que Dios le otorgó en ese momento, siendo rey, comenzó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Bueno, automáticamente cerró el pico. ¿Qué pasó? El pico literalmente. ¿En qué se convirtió, dice la Biblia? En una bestia, en un animal. Sé que hay jefes que parecen bestias y animales en cuanto al trato, pero bueno, no es el objetivo nuestro sino que usted recuerde que ahora usted está en esta posición, quizás, o quizás usted es encargado. Usted no debe convertirse en una bestia, porque usted está sujeto con temor y temblor a uno más alto que usted. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Lo que aplica para el empleado, aplica para el encargado. Y probablemente con un grado mayor de responsabilidad. Porque del encargado no depende solamente la comida suya y el sustento suyo, sino de probablemente todos los que están por debajo de usted. Entonces es una responsabilidad aún mayor. Porque hay muchas familias que de forma directa o indirecta dependen de usted. Cualquiera que monta un negocio, una empresa, aunque sea pequeña, sabe que tiene proveedores, que tiene personas que vienen o que limpian, o que hacen esto, o que organizan, o hermanitas. O sea, imagínate tú en un negocio, entre comillas, pequeño, cuántas personas intervienen de forma directa o indirecta. Usted es empleado, usted se va a su casa, con que yo cobre a fin de mes, ya, punto. Pero el que es el encargado, cosa que lamentablemente en este país no se valora tanto, el que es el encargado tiene una responsabilidad muy amplia. Y por eso usted tiene que pensárselo bien. En el momento que usted dice, sí, yo quiero ese puesto de jefe, o yo quiero ser jefe, como me dijo una vez una chica que le preguntaba, ¿usted qué quiere ser de mayor? Tal. Y ella dice, yo quiero ser jefa. ¿Jefa de qué? Da igual, jefa. Bien. Vale. ¿Por qué usted quiere ser jefe? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Se supone que su trabajo es para glorificar a Dios. ¿Y su puesto de jefe para qué usted cree que es? Para lo mismo. Amén. Si usted tiene la intención de ser jefe para otra cosa, tiene que revisar sus motivaciones. Y probablemente ese puesto de jefe no va a ser para usted. Probablemente ese puesto de jefe no va a ser para usted porque la pregunta es, ¿qué motivación tengo yo detrás de este puesto? Para colgar la medallita y golpearme ahí en el pecho, despiérdese, muy bien. Para pegarme aquí, cuidado, que se me pegue. Ahora todos van a hacer lo que yo diga. Mucho cuidado, Soy el encargado. La chapita, en algunos trabajos las chapitas son de colores diferentes. En los hospitales, por ejemplo,
aquí en España no tanto, pero allí en República Dominicana las chapas de los residentes son de colores diferentes. Y de acuerdo a esa chapa por colores, recuerdo que el R1 el primer año era verde y decían así de verde está. Y ese sufría mucho, el R1 sufría mucho, el R2 amarillo, o sea, cada una tenía un color y depende de la chapita que veías, tú como estudiante tenías que comportarte de una manera u otra, porque ya sabes que, porque allí eran unas residencias militarizadas, prácticamente militarizadas, en la que llegaba alguien mayor y todos los que estaban en la sala tenían que ponerse de pie. Sí, así de simple, y todos de pie. Y el estudiante que no se ponía de pie amanecía esa noche en el hospital. Y los que eran de menor rango tenían que andar siempre con una mochila. ¿Qué usted cree que llevaban en la mochila? Salían el lunes de su casa y probablemente hasta el viernes no volvían. Si le caías mal a uno que tuviera más rango que tú, pasaban esas cosas. Tengo unos años que no voy por allí por los hospitales, yo espero que eso haya cambiado. Espero, pero era una cosa muy, muy dura, psicológicamente terrible. El que aguantaba ese primer año le bautizaban ya de superviviente. Usted como jefe, como encargado, no puede ser así, porque usted refleja a Cristo. Tanto en su hogar como marido, tanto con sus hijos, como tanto igualmente con sus empleados, si tuviera empleados o tuviera un puesto de encargado. Hay varios ejemplos en la Escritura acerca de esto, pero vamos a ir detallando un poquito lo que concierne a los amos. Haced con ellos lo mismo. En el versículo 5 vimos que tenía que ser un servicio o una jefatura con temor y temblor. Porque hay alguien que está pendiente de ti, que está por encima de ti. Hay alguien siempre, no solamente en lo físico, porque aunque tú seas encargado, la empresa tiene un dueño. Y cuando la empresa aparentemente no tiene un dueño, viene un fondo internacional y la compra. Y ahora ya tienes un dueño, no, 50 dueños. Y ahora están todos por encima de ti. Aunque tú seas encargado y tengas gente bajo tu mando, hay mucha gente por encima de ti también. Por ende tienes que mantenerte siempre con mucha precaución y cuidado. Con temor y temblor. Pero no pensando en que tengo 50 encargados sobre mí, sino que tengo a Cristo todo el tiempo pendiente de mí, aunque yo sea el encargado. Segundo, con sencillez, versículo 5, de vuestro corazón. Usted no puede ser un jefe como creyente de corazón complejo. Yo tenía un jefe, no hace tanto, que los lunes había con él que descifrar la semana. Obviamente un jefe no creyente. El lunes era una cosa muy peculiar, pero dependiendo, las chicas dicen así eso, que dependiendo las corbatas que traía de colores X o Y, eso significa que ese fin de semana lo había pasado mal, o con los hijos, o con la mujer, o con quien sea, y que se preparen esa semanita lo que le esperaba, porque él en el trabajo se desquitaba allí con la gente. Y era un jefe muy complicado, blasfemo y gritando, no sé qué, un jefe de esos, entre comillas, vamos a decir a la antigua. Yo creo que ya no hay jefes así, ya no hay jefes gritones ni nada de eso. Pero decía cosas y era una cosa insoportable. Usted tiene que tener un corazón sencillo. Debe tener un corazón sencillo. Donde yo funjo como encargado, gracias a Dios, hace poco me han puesto de encargado de un sitio. Saben a qué hora yo descanso, a qué hora me tomo el café, y saben, a mí me tienen ya controlado, no pasa nada. No soy de esos gritones, ni nada de eso. Pero soy una persona sencilla en ese sentido. Yo lo digo porque dicen, qué básico eres. Pues déjeme así, ya usted sabe por dónde voy yo. Sabe que a esta hora es café, a esta hora hasta cambio de aceite para que me entiendan los varones. A esta hora esto y ya, punto. No es tan difícil. Tener un corazón sencillo, como encargado. Usted no puede pensar que la gente adivine sus pensamientos, que sean magos, que le lean el pensamiento. Eso no puede ser. Y hay jefes que si no les lees el pensamiento se enfadan, porque quieren buscar una excusa simplemente para machacar al otro. Usted no puede pretender, como creyente, pisar a los demás para subir usted. Si usted está intentando, como creyente, hacer quedar mal a alguno de sus contemporáneos para usted subirse por encima, mira qué patoso, qué mal lo hace, y yo sí, que yo soy guay, yo soy bien, yo me lo he estudiado, yo me lo sé todo.
usted se va a meter en problemas. Y como creyente está metiéndose en problemas. Tienen que tener cuidado con esto, principalmente los jóvenes. Pero esto no es algo que solamente se ve en los jóvenes, ¿eh? A veces mientras más mayor es peor. Conozco uno que le pasó eso y él llegó, vino una persona nueva, dijeron, bueno, viene uno nuevo, una persona joven, nueva, entre comillas. Mira, Julián, venga para acá usted, Julián. Ahí tengo el empleado del mes, venga acá. Y va allí un muchacho así, se presenta, bueno, así, no tan guapo como Julián, pero bueno, que salga ahí. Y va allí, se presenta y tal, y va el hombre, el antiguo de la empresa, chaval, oye, mira, esto funciona así, esto aquí, chaval, y esto cuando yo te diga lo vas a poner aquí. Dice, hombre, este tiene que ser la mano derecha del jefe. No, este está por encima del jefe, este se lo sabe todo. Y aquí, chaval, me lo pones y me lo enderezas, ¿vale? Y no quiero líos aquí, y aquí mis cosas son así, así, así. ¿Me entendiste? Bueno, entonces entra el jefe y le dice, miren, ya le trae el empleado nuevo. Sí, el nuevo encargado. Y el hombre ya no le puede decir chaval. Y te puede pasar eso, que estos muchachos que están estudiando, ya se presentaron, hermano, bien modelo, que están estudiando hoy, no mañana, sino hoy mismo, ya sean catalogados como encargados. Fabián, el año que viene, míralo aquí donde está este muchacho, mira qué elegante. Hay que llamarle el año que viene cuando termine el bachillerato, por la gracia de Dios, Don Fabián. ¿O no? Hay que llamarle Don. ¿Ves? Pero eso no se te puede subir a la cabeza. Bueno, y tu hermana también, que está en segundo. ¿Tú estás en segundo ya? Doña. Vas a ser doña. Con pocos años, pero doña. Tampoco la va a dejar, ¿no? Supongo. Muy bien. Ustedes jóvenes que van subiendo, es bueno que tengan ese deseo, ese sueño de dirigir algo, una empresa, gloria a Dios, ¿no? De ser jefe, de ser encargados. No siempre es lo mejor, pero teniendo ese sueño en un momento concreto de la vida puede ser más factible que en otro. Cuando ya tú eres padre de familia y tienes responsabilidades, la idea de ser emprendedor o autoempleado o de montar algo propio es más complicado. Ustedes ahora que tienen la ventaja de que viven con sus padres y quizás no tienen tantas cargas familiares, se podrían permitir el lujo de experimentar estas cosas. Voy a montar algo, voy a intentarlo, a ver qué tal. Pero ya cuando usted tiene cargas familiares, hay una frase aquí en España que se dice, los experimentos con gaseosa. Ya es más complicado y muy riesgoso. Y puedes perder muchísimo, más de lo que puedes ganar. Tienes que valorar qué voy a perder en cuanto a lo familiar, ya sea matrimonio, ya sea hijos, etcétera, al aceptar un puesto de encargado, ¿qué voy a perder? Y si estoy envuelto en el ministerio de las cosas de Dios, no solamente lo que voy a perder en lo material, ya sea como matrimonio, sentimental, matrimonio, hijos, familia, sino en cuanto a ministerio, ¿qué más voy a perder? Porque de un encargado se demanda mucho. De una persona que se le hace responsable o jefe, se demanda normalmente mucho. Y hay situaciones en las cuales no compensa. Aún por testimonio. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de asuntos. Orar, meditar y valorarlo de una manera concienzuda y tranquila, calmada. Y como te he dicho, si estás casado, estás casada, valóralo con el esposo o la esposa. Eso hay que valorarlo de una manera tranquila y calmada. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero hay uno en particular. Si vamos a Génesis capítulo 47, ya hemos mencionado en una situación anterior Génesis 47, 19, este es el caso de José cuando
se produjeron esos 7 años de escasez en Egipto. ¿Recuerdan el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Que las flacas se comían a las gordas y se ponían aún más flacas todavía. Pero bueno, ya en esa fase en la que entra de lleno lo que es la hambruna, Génesis 47, 19 dice, ¿por qué? Estoy hablando ya los egipcios directamente cuando se acabó todo lo que tenían. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, no por otra cosa, por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Versículo 25. Bueno, versículo 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Y versículo 25, y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en tus ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Y hay en otra ocasión donde le dice la Escritura, tu vida, a uno de los profetas, tu vida te será por botín. La situación que está viviendo hoy en día tristemente Venezuela y algún que otro país es bastante delicada y problemática. Y como mencionamos anteriormente, puedes caer en una situación de escasez grave por situaciones tuyas en las cuales tomes malas decisiones o por circunstancias totalmente ajenas y que se escapan de tus manos, como tristemente ha pasado en Venezuela durante los últimos 25 años, más o menos. No solamente una cosa de este terremoto que ha acontecido, sino que lleva un deterioro tal con los cuales yo he tenido que trabajar con algunos hermanos que me decían que para comprar un paquete de pañales hubo una época en que tenía que llevar 2 bolsas de dinero. Porque hoy te acostabas con el dinero en un precio en cuanto a la inflación y demás, y al otro día era una inflación salvaje, gordísima. Me contaba él que era una cosa de locos. Y tenían que para comprar una cosa hoy que te valía 5, mañana 10, 15, 20. Es una cosa terrible. Hay muchas circunstancias que te pueden hacer caer en una crisis profunda económicamente hablando. Damos gracias a Dios, a pesar de todo, que en España tenemos ciertos medios que nos permiten mantener cierta estabilidad, al menos. Estabilidad, no quizás boyante en algunos sentidos, pero mantener una estabilidad. Y gracias a Dios estas cosas no pasan en todos los países, pero es algo que puede suceder. Aunque tú seas jefe, aunque tú seas encargado, tienes que tomar en cuenta que también a ti te puede pasar algo así. Por eso la Escritura nos recalca claramente, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Volvemos a Efesios capítulo 6. Sencillez de corazón, como a Cristo, haciendo la voluntad de Dios, como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. El Levítico capítulo 19, versículo 13, si vamos un momento ahí, manténgase en Efesios, Levítico 19, 13. Lo tenemos. Dice la Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Usted como jefe, como encargado, no puede retrasar el pago de su empleado. No puede hacer eso. A mí me lo han hecho y no me ha hecho la más mínima gracia. Como empleado a mí me han retenido el salario. Es que se me ha olvidado, me dijo, yo digo, madre mía, es que se me ha olvidado. Yo dije, ¿usted no tiene eso en automático? De que eso sea una transferencia automática. No, o sea, usted hace manual según a usted le venga bien. Pero yo tengo que pagar la casa todos los días 29. Si usted se me retrasa 5 días, aparte de que me multan, estoy perdiendo dinero. Porque si das número rojo en el banco no toma en cuenta tu vida. No le interesa tu vida ni tú. El banco te multa y punto. Y llegó una época así complicada en la que se le iba olvidando. Oiga, tal, sí. ¿Y me ha mandado el recibo? Sí. Usted como empleador, como jefe, no puede hacer esto. Y la Biblia misma te lo dice, que no puedes hacerlo. Tómalo en cuenta.
Porque cuando asumes la responsabilidad de una empresa, hay sustento, hay comida y hay mucha gente que depende de ello. Por eso piénsatelo bien. Piénsatelo bien. No podrás retenerlo, haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tú cumplas lo que prometes. Dice la Escritura, no debáis a nadie nada en Romanos, sino el amaros ¿qué? Los unos a los otros. Si tú te haces autoempleado, montas una empresa, tú no puedes estar en deuda y en constante vacío, esencialmente para tus empleados. Cuando tú eres el jefe, si eres creyente y si eres serio en cuanto a esto se refiere, le puede faltar el dinero a cualquiera menos a tus empleados. Porque ellos no tienen la culpa de muchas de estas cosas. Tu empleado es tu empleado. Entonces piénsatelo bien. Voy a montar una empresa. Oye, gloria a Dios, lo dicho a los jóvenes. Comience usted, levante, organice, pero tenga en cuenta todas estas responsabilidades, porque sobre ti hay uno mayor. Por eso al final, la gran mayoría, ¿por qué optar? Yo quiero ser empleado y no complicarme la vida. Entendible, entendible sí. El que no se arriesga no pierde, pero tampoco gana. Lo que usted no puede pretender es tener una vida de empleado y un sueldo de jefe. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. No, yo quiero sueldo de encargado, pero responsabilidades de normalito, de empleado normal. No puede ser. Obviamente he conocido empleados que han trabajado conmigo que ganaban el doble que su jefe. Y había sitios donde eso estaba muy mal visto. Fíjate cómo es la envidia y cómo es la maldad. Si tenías un coche mejor que el del jefe, estaba mal visto. No sé por qué, pero sí. Estaba mal visto. Si tenías un coche, una tal, y algún jefe me lo llegó a decir, yo no me compro un coche caro, jefe de mucho dinero, porque donde yo voy a ir a algunos sitios puede estar mal visto por algunos de ellos. A veces no es tan sencillo ser jefe. No crea usted que usted va a ser jefe para no trabajar. El jefe es el que más, si es serio, si es creyente, el que más trabaja o el que más debería trabajar y saber de lo que hace. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pero en Colosenses capítulo 4, versículo 1 nos dice, Colosenses capítulo 4, versículo 1, amos, jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, tú no te gobiernas. Haz con tu siervo, con tu empleado, en aquellos tiempos, como decíamos, con el tema de la esclavitud, era algo que estaba permitido por la misma situación de pecado del ser humano. El hombre caído intenta siempre enseñorearse sobre el hombre. El hombre intenta enseñorearse sobre el hombre. Y habían, como le he dicho, circunstancias, como vemos en Levítico, que llevaban al hombre a tener que venderse él y su familia para no morirse de hambre solamente. Esa era la realidad de aquellos tiempos y las sequías que había en aquellas regiones que no te permitían ni siquiera poder sembrar la tierra. Vi una película no hace mucho del niño que dominaba el viento. Bueno, yo creo que la vi con unos hermanos, sí, si mal no recuerdo. Seguro que alguno de ustedes la ha visto, de un jovencito africano que hizo una bomba eólica que podía permitir sacar agua debajo de la tierra para que no murieran en la hambruna de toda la aldea. En aquella época no había estos conocimientos, lamentablemente, y tenían que venderse a alguien que tuviera la posibilidad de por lo menos resguardar su vida, hasta que ellos tuvieran la posibilidad quizás de liberarse también y de comprar nuevamente su libertad. Era una circunstancia bastante triste, pero era la realidad de esa época. Usted, amo, usted, jefe, tiene que hacer lo que es justo y recto. No hay ninguna norma ni de justicia ni de rectitud que esté fuera de la Biblia. No la hay. Si usted es un jefe o un encargado creyente, usted tiene que actuar de una manera justa y recta. ¿Eso significa que todos van a estar contentos con usted? No.
Es así de simple. Y le podría poner 1.000.000 de ejemplos y usted en su trabajo seguro que va a encontrar muchísimos ejemplos. Porque usted le da y este dice, no, aquí, a mí no me has dado, a mí me ha dado menos, a este le ha dado más, a este le tratan mejor, este llegó 1 minuto, este son 3. No hay manera de complacer a la gente. Eso es así. Pero usted tiene que intentar, dentro de la medida de sus posibilidades, ser justo y recto en lo que hace de acuerdo a la Escritura. Tiene que manejarse de esta manera. Pero eso no solamente si usted es jefe, si usted es empleado también, aplica exactamente lo mismo, porque tienes un amo en los cielos, dice en Colosenses. Tú tienes un amo, un jefe, tú perteneces a alguien que es mayor que tú. Vamos a ver el caso de José, para ir dando forma. Hay varios ejemplos en la Escritura, pero el caso que a mí más me ha llamado la atención es el caso de José, en Génesis 37. Y el encabezado de esta sección final, hermanos, es: mi circunstancia actual, ya sea de empleado, o ya sea de jefe o encargado, mi circunstancia actual no determina ni mi prosperidad ni mi futuro. Mi situación hoy, o mi circunstancia, ya sea que sea estudiante o que sea jefe o que sea empleado, no determina ni mi prosperidad ni mi futuro. Pero ni aún así, la carrera que yo esté estudiando me garantiza que voy a tener ciertas amplitudes económicas. Conozco mucha gente que le dicen, tienes que estudiar esto porque esto es lo que da dinero. Tienes que estudiar esta carrera. Esta es la carrera buena, esta es la que da dinero. Hay carreras que hace 10 años ni siquiera existían y hoy existen. Muchas carreras tecnológicas y demás. No, lo que tienes que estudiar es esto. Si estudias esto, te vas a forrar. Gracias hermano, un familiar que lo que le gustaba que la gente estudiara era agronomía, porque tierra siempre va a haber. Vale, pero no era tan así en la realidad, no había tanto trabajo al final. Usted obviamente elige una carrera, usted estudia, pero eso no significa que por esa carrera que usted estudió o que eligió, su futuro va a ser bollante y espectacular como los de las redes sociales. Su circunstancia actual no determina ni su prosperidad ni su futuro, ni la carrera que estudia o la profesión en un momento concreto que ejerce, porque hemos dicho que hay un montón de circunstancias que no dependen de usted, que le pueden llevar a estar en ruina económicamente, y hay otras circunstancias que sí dependen de usted, de su mala administración o su mala cabeza en un momento concreto, que también le pueden llevar a esto. Pero fíjese, Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. José tenía una circunstancia particular en este versículo, y es que era muy joven, 17 años. 17 años. Escuché una vez a un jovencito que decía, eso le pasó por chivato. No, no. Si usted ve algo mal y se calla, usted es cómplice. Tiene que decirlo. Y esa era la circunstancia y la situación de José. José, sabiendo lo que había, los trapicheos de sus hermanos, que eran terribles, como veremos posteriormente, no podía quedarse callado. Tenía que hablar, tenía que decirlo. Si usted en el trabajo ve que están haciendo las cosas mal, ya sea el encargado o ya sea el que barre, usted tiene que decirlo. Usted tiene que decirlo. Si usted ve que están metiendo la manita en la caja, si usted se queda calladito, usted es cómplice. Tenga cuidado. Tenga cuidado con esto, porque usted pasa a ser cómplice. Obvio, si un compañero falla en algo y usted lo puede ayudar, ayúdelo.
No estamos diciendo que vaya aquí desnudando a los compañeros, porque luego usted simplemente se va a hacer odioso. Pero lo que está mal hecho, está mal hecho. Y en muchos de los trabajos que ustedes desempeñan, que todos desempeñamos, hay vidas de por medio en juego, ¿eh? Hay vidas. No, yo soy mecánico, yo no tengo responsabilidad. ¿Cómo? Si esos frenos están mal puestos, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente muere? O sea, a veces nos relajamos y ya no pasa, ya lo que yo hago. No, si usted no hace lo suyo con excelencia, no, yo soy camarero, no importa. Usted me ha traído aquí una cosa vencida, caducada, o una mayonesa con salmonela. ¿Cuántos se mueren de esto? O sea, es que parece que ningún trabajo es importante. No, todos son importantes. Y en todos prácticamente hay vidas de por medio, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con cualquier trabajo que desempeñamos o, si somos jefes, con cualquiera de las posiciones en las cuales nos ponen a dirigir. En el caso de José, soy joven. Hay personas jóvenes que ahora mismo ya están siendo encargados, como hemos dicho, ya cero coma hay que decirle don y doña, y hay que decirle señor ingeniero, ingeniera, señora licenciada, licenciado. No pasa nada, es joven. En el caso de José, siendo joven, en esta circunstancia, lamentablemente pasó a ser esclavo. Como ustedes saben, sus hermanos lo vendieron. Gracias a Dios que lo vendieron. Tenían planes hasta de matarlo, imagínese usted. Pero, si vamos al capítulo 39, posteriormente a ser vendido y siendo muy joven, versículos 1 al 4 de Génesis 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué había hecho José para ser un esclavo? ¿Qué mal había hecho? La esclavitud, como hemos dicho anteriormente, también en determinadas circunstancias de la historia cumple los propósitos de Dios. No nos hace gracia, sí, no nos hace gracia, pero al igual que la enfermedad, en también circunstancias concretas de nuestra vida, cumple los propósitos de Dios. En esta fase, aún siendo un joven intachable, tuvo que pasar y sufrir lo que era la esclavitud. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Un esclavo próspero? Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Pero si era un esclavo de 17 años, un esclavo de 17 años próspero. Hoy en día nos sorprendemos de jóvenes muy precoces que se hacen millonarios. Zuckerberg, por ejemplo, ese muy jovencito, este es el de Facebook, ultra archimillonario. ¿Por qué? Bueno, un cerebro privilegiado. Y algunos jóvenes ahora también se hacen millonarios con canales de YouTube y con cosas así. Pero bueno, aquí estamos hablando de un esclavo que la Biblia define como próspero. Y un esclavo de 17 años. Tu circunstancia no determina ni tu futuro, ni realmente tu prosperidad, porque ¿qué es próspero? ¿Cuántos Ferrari tenía José aquí? Ni siquiera eso, un esclavo que cuando viene un esclavo no tendría ni mulas. Pero la Biblia lo define como próspero. La prosperidad no es algo material. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? José iba más allá de su circunstancia, de si tenía o no dinero, etcétera, etcétera, etcétera. He aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme cualquiera que fuera qué. Y cualquiera que sea mi situación, yo tengo que estar, como dice, prosperado, bendecido, abundante, etcétera. Tener esa actitud de gratitud y de abundancia en nuestros corazones. Pero no por esto, sino por lo que hemos visto ya en Efesios, que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando hoy se nos vende los evangelios aquellos, o el evangelio aquel de la prosperidad, lo que se nos vende son cosas materiales de este mundo, ¿no? Habitualmente. Y a esto no se refiere aquí la Escritura cuando dice que José era un varón próspero, porque era un esclavo.
varón próspero y era un esclavo. Usted, aunque tenga 17, 18, 99 años, usted tiene que sentirse siendo creyente próspero, ya sea que sea jefe o ya sea que sea empleado. Por lo que el Señor ya ha hecho por usted. Y cuando vemos lo que es la circunstancia del mundo actual, damos gracias a Dios y nos debemos sentir agradecidos, bien, prósperos y bendecidos. Tenemos techo, tenemos ropa, tenemos casa, aunque sea alquilada o ropa, aunque no sea de la ultramarca. Tenemos muchísimas más cosas de las que necesitamos. Pero aparte de eso tenemos a Cristo. Usted debe sentirse próspero, aunque usted esté esclavizado, ¿eh? Pero no solo esto, posteriormente está, dice, organizada su vida, y en los versículos del 20 al 23, ya sabe, la mujer de Potifar, le hace la 13-14, la intenta liar y bueno, termina lamentablemente en la cárcel. Versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová que lo prosperaba. Pero ahora no solo tenemos un esclavo próspero, sino un preso próspero. ¿Pero esto qué es? No pensemos que solamente como jefe, como encargado, usted puede llegar a prosperar. O solamente si usted hace una carrera concreta en la universidad. Esta es la carrera que da dinero, o esta es la carrera que me lleva al éxito, o esta es la carrera que me va a poner la chapita. No. Hay gente con pocos estudios que ha llegado a amasar grandes fortunas de dinero, si hablamos de dinero. O si hablamos de fama. Si vemos a los futbolistas, por ejemplo, muchos de ellos no tienen mucho nivel de estudios. Es así, es la realidad. Pero vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 22 para concluir. Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. ¿Lo tenemos? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos visto a un joven próspero, un esclavo próspero, un preso próspero. Pero las claves que veíamos aquí es que Dios ponía esa gracia. Jehová lo prosperaba, en Génesis vemos. Él le puso en gracia ante los ojos de aquellos que tenían que verlo. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Un puesto muchas veces te quita más de lo que te da. Un puesto de encargado, de gerencia. No, mira, si nos vamos a, como me dijo uno, si nos vamos a trabajar a Dubái nos forramos. Dice, mira, los últimos X años nos vamos allí, 10 años, 5 años, que pagan X cantidad mensual y no se pagan impuestos, no, era Arabia Saudí. Y allí, vamos. Hace poco estaban cayendo misiles en Arabia Saudí, ¿no? Esto hace que me lo dijeron unos 4 o 5 años. Me hubieran coincidido allí los misiles. Y yo dije, no, es que yo soy pastor, yo no puedo moverme por dinero, aunque suena jugosa la oferta, pero no puedo moverme así. No, pues lo siento. No me ha ido mal en España, pues gracias a Dios, no tenía la necesidad, pues es que me van a buscar a la policía porque no tengo para pagar, no. Pero siempre el cuerpo te pide más, lo saben, ¿no? Y como dicen por ahí, la avaricia, mira cómo se lo sabe el muchacho. La avaricia rompe el saco, en todos los aspectos de nuestra vida. Aún los que son atletas o quieren hacer ejercicio,
Si se van de avariciosos, se les rompen los músculos, se les rompe el cuerpo. Mire, lo mismo, todo, en todos los sentidos. Lo que realmente te va a traer prosperidad y bendición a tu vida es la bendición, el favor, la gracia de Dios. Si nosotros actuamos y nos movemos de esta manera por su gracia y confiando y descansando en su misericordia, seamos empleados, bien o mal pagados, seamos jefes, seamos lo que sea. Sé que hay hermanos que están en situaciones complicadas hoy en día aquí porque están todavía en trámites y tienen que coger el trabajo lo que salga, lo que sea, como sea. Yo no estaba en problema de trámite de documentación, pero sí en situaciones como esa en la que el trabajo que sea, lo que sea, como sea. Lo entiendo. Pero la gracia de Dios, obviamente cuando vemos el caso de José, si tú te mantienes firme en la Escritura y en lo que el Señor te ha dicho que hagas, la gracia de Dios va a estar contigo, aún en esa circunstancia de trabajo. El Señor va a hacer que tú caigas en gracia aún así. Eso no quiere decir que no te vayan a pasar cosas malas. Mira a José, lo hacía todo perfecto en la casa de Potifar y terminó en la cárcel. Hubo un joven que nos contó que la Guardia Civil lo emparedó ahí. Párense todos ahí. Cuando viene a ver terminaba también en la cárcel. Pero el Señor lo libró. Amén. Y pudimos comer un buen asado. Pero bueno, igual, a todos nos puede pasar cualquier cosa de esta, o yo, a todos. Todos hemos estado en circunstancias difíciles. Pero eso no me da a mí la libertad de actuar o de proceder de una manera incorrecta, violando los principios de Dios. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. Probablemente a ti como encargado te van a poner metas y objetivos para cumplir con tus empleados que tú sabes que son imposibles. Que tienes que destrozarle la vida a todos ellos para intentar cumplir los objetivos que te quieren poner los de arriba. Cuando estás manejado por gerentes de ese tipo de cosas, de las productividades y demás, no, que tienen que producir tantas pizzas en media hora. Eso no se puede. Pues lo tenéis que hacer. Usted dice, mire, yo soy el encargado y yo no puedo. Y si tengo que dimitir, pues dimito. Ya. En media hora hay que hacer 15 pizzas. Es que el horno nada más cabe en 8. Da igual, pues no se puede. Y usted tiene que dar la cara también por esta gente. Usted tiene que saber esto. La bendición de Jehová es la que enriquece, hermanos, y no añade tristeza con ella. Independientemente de cuál sea mi situación o mi circunstancia, eso no va a determinar ni mi prosperidad en cuanto a lo que soy como persona, porque yo no soy lo que yo trabajo. Yo no soy mi posición en el trabajo. Yo no soy a qué me dedico. Yo soy un hijo de Dios, salvo, redimido por su sangre. Y eso es lo que a mí nunca se me puede olvidar, independientemente de la situación o circunstancia en la que yo me encuentre, sea en la cárcel, sea en esclavitud, Dios nos libre, o sea en un trono como terminó José. A José nunca en ninguna de estas circunstancias se le olvidó quién era él realmente. Y por eso vemos que todo lo que él hacía, dice la Escritura, Jehová lo prosperaba. Que el Señor nos ayude a aprender que nuestra vida, nuestra bendición, nuestro trabajo y también todo lo que hacemos depende de Él. Porque separados de mí, dice el Señor, que nada podéis hacer. Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos de poder tener una perspectiva de nuestras vidas basada en la Escritura. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a tus preceptos, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, que podamos ver los ejemplos que en la Escritura vemos, que nos enseñan que tenemos que, por tu misericordia, sujetarnos a ti, obedecerte a ti antes que a los hombres. Que descansemos, Padre Celestial, en cualquiera de estas promesas que tú nos das también en la Escritura, sabiendo que tenemos que obedecerte porque tu bendición es la que nos prospera, la que nos enriquece y la que nos da paz, la que nos da plenitud. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que podamos descansar en ti, pero que eso no nos limite tampoco a quedarnos inoperantes o inactivos, que nos esforcemos cada día en agradarte y que si hemos de tomar una posición de elevado cargo, o si tenemos que tomar una posición de encargado o de jefe, que lo hagamos pensando en honrarte y glorificarte a ti. Ayúdanos, Padre, y
Guarda nuestra mente, guarda nuestros corazones, porque el orgullo muchas veces quiere brotar, pero ayúdanos a luchar contra estas cosas, que podamos por tu misericordia obedecerte a ti siempre en todo. En el nombre de Jesús.